¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tener una entrevista con Samson Lekovic. Todos lo sabemos, además de ser un compatriota, es un promotor que está detrás de varias carreras, algunas muy importantes como la de David Benavides y otras que están en proceso de llegar a muchos lugares. Con él vamos a hablar precisamente sobre Benavides, pero también sobre otras figuras del boxeo actual y sobre todo vamos a enterarnos cómo es la vida de un promotor detrás de bambalinas en un momento crucial para el boxeo, donde cada vez parece ser más difícil hacer promoción por la gran competencia que hay en esa área y fundamentalmente por el escrutinio que hay encima del trabajo de los promotores, algo que antes no ocurría. De eso les hablaré a continuación y en este video. Y estamos entonces en contacto con Samson. Samson, primero que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista, muchas gracias por la charla que vamos a tener y sobre todo por poder conversar de aquellos temas que son tan importantes detrás de un uruguayo exitoso que está detrás de la carrera de varias figuras y sobre esas figuras vamos a hablar seguramente a continuación. Por eso, primero, gracias por la entrevista, por cierto. No, gracias por vos, de considerarme lo que en mi país no me consideran como compatriota, del lindo trabajo que estoy haciendo, pero uno lo hace por amor y a veces la envidia de cada uno, de cada país, es difícil y creo que a ti te ha pasado lo mismo como periodista que sos. Sí, es difícil, yo me imagino también, pero digamos, la vida del promotor. Vamos, antes de hablar de Benavides, antes de hablar de la Torre Infernal, antes de hablar del propio Amílcar Vidal, que es compatriota nuestro, ¿cómo está siendo para un promotor exitoso poder hoy lidiar con todo lo que ha traído la tecnología y este nuevo mundo de las plataformas que ha llevado a otro plano a los promotores en su trabajo? ¿Es mejor que antes? ¿Es peor que antes? ¿Cuál es digamos, lo bueno y lo malo del momento actual de la promoción boxística, Samson? Bueno, lo malo es que nos llamamos promotores, pero no somos promotores. Lamentablemente, hoy por hoy lo que rige es la televisión, la que toma las decisiones finales, fuera de las decisiones de un promotor y con otro. Creo que soy el único promotor que se dice promotor, que hago negocios sin ningún problema con Golden Boy, con Top Rank. Mis boxeadores van a todos lados, eh, fuera de PBC, sin ningún problema contractual. Pero lamentablemente los que toman las decisiones son las televisoras, quién va y quién no va. A veces te he escuchado a ti mismo de decir, yo no sé por qué Samson no le pide o no exige o no golpea la mesa, que decís vos, Uh -huh. eh, porque por más que golpees la mesa, somos supuestos promotores todos, incluyendo Bavaro. En ese caso estamos hablando de que muchas veces las carreras se detienen no tanto por el interés de los promotores en enfrentar mejor contra mejor, sino que hay una barrera que la establece, digamos, los intereses comerciales de las televisoras o la ceguera de las televisoras. ¿En qué mundo caeríamos ahí? Sí, no, la ceguera de las televisoras es que ellos quedan libres de culpa y la culpa son de los promotores. En este caso, Bob Arum, Eddie Hearn eh, y todos los que trabajamos en PBC, pero a veces no somos nosotros. Nosotros somos, yo diría, en vez de promotores, empleados de la televisora, de Pero las cuando, cadenas de Samson, televisión. cuando existen, por ejemplo, como existen hoy, competencias internas, es el caso de Dazón, por ejemplo, donde tiene contrato a largo plazo tanto con Matchroom por un lado, con Eddie Hearn, y por el otro lado tiene un contrato con Golden Boy, ¿no? Y ellos dos como que están peleados a raíz de todo el lío aquel de la demanda de Canelo. Todo eso, ¿hasta qué punto incide para que mañana o pasado un peleador de Samson pueda hacer un negocio con uno de Eddie Hearn o de Golden Boy y todo ese conflicto repercuta de manera negativa? Bueno, lamentablemente, viste, es la realidad de este momento de las televisoras. Pero yo acabo viste, peleó eh, Javier Fortuna en una pelea, creo que fue la peor de su vida, Sí. pero
viste, pero no tuve ningún problema en hacerla con Golden Boy. Eh, con Eddie Hearn hice un par de peleas nada más, hace años, pero no le gustó el formato mío de trabajo tal vez con Eddie Hearn, pero cada uno tiene su formato. Uno, a veces pienso de que, ¿por qué no he continuado con Eddie Hearn? Pero Eddie Hearn cuando te necesita te llama y cuando no te necesita o no ve algo interesante en vos, es el silencio total. Ahora, hay, digamos, una diferencia de criterio, de actitud y de visión del boxeo entre promotores ingleses o europeos contra con los que están de este lado, porque es algo repetitivo que se ha dado, ¿no? O sea, como que él aterrizó aquí en Estados Unidos, pero como que sigue dando pasos vacilantes en el caso de Dijer. ¿Es así o es solo mi impresión? No, lo que pasa es que él no sabe la cultura de los americanos y menos de los mexicanos. Aunque él tiene varios mexicanos firmados y latinos, no quiere decir de que sabe la cultura nuestra. Y entonces, y también la cultura americana. Y comete muchas equivocaciones. Y acá realmente no ha triunfado en Estados Unidos gastando millones y millones de dólares, pero en Inglaterra me saco el sombrero porque hace eventos maravillosos. Sí, en eso realmente yo, digamos, colocando una opinión de mi parte, más allá de que no corresponda, pero coincido que en Europa realmente hace las cosas, digamos, parece estar haciendo las cosas muy bien. Eso en cuanto al tema de la promoción, que era una de las partes, digamos, en las cuales había mentalmente dividido mi entrevista, Samson. Hay, digamos, varios púgiles en camino de algo en el trabajo de Samson Lekowicz, pero creo que obviamente el más importante es David Benavides. ¿En dónde está su carrera? En una entrevista, Lekowicz había hablado de que las opciones para noviembre eran Plant, no sé, Lord, David Borrell o Charlo. No sé si era el primero uno, pero eran esos tres y no había otro. Sacando a Canelo, obviamente, de la ecuación. ¿En dónde estamos con David? Mira, hasta el momento tenemos una situación creada muy difícil con David Benavides porque no tiene una oposición real fuera de esos tres. Pero Charlo, en este momento, quiere defender su título. Eh, Después tenemos a Plan, que quiere hacer una pelea y no va a estar listo para noviembre. Y después tenemos a Morel, que tiene una mandatoria con un ruso y tiene que cumplir con ella. Entonces ahora nosotros estamos tratando de buscar a alguien de nombre, de calidad, de que le pueda hacer pelea a él, a David Benavides. Y por eso te digo, son situaciones muy difíciles. Yo creo que lo peor que le ha pasado al boxeo son las unificaciones. Sí, precisamente mi pregunta era esa, ¿no? Porque hay tres púgiles precisamente que tiene Samson Lekowicz que están bajo la misma perspectiva de tener barreras. Uno es Fundora, otro es el propio Michel Rivera, que está en una categoría donde hay unificaciones, pero el caso, obviamente, el caso más mediático es el de David Benavides. Ahora mi pregunta, Samson, ¿hasta qué punto ser campeón interino lo beneficia o lo perjudica en esa búsqueda de una pelea digamos, que signifique algo para su carrera? Lamentablemente no estoy de acuerdo con la gran mayoría del periodismo, incluyendo contigo, Ajá. porque el interino le da la oportunidad a un boxeador a ganar más dinero y que al público le interesa, aunque ustedes digan que no. Se entiende de que tendría que haber un supercampeón o algo así. La Asociación Mundial de Boxeo le dio mucho beneficio a todos sus tres campeones y sus cuatro campeones, y nadie protestó fuera del periodismo. La televisora no protestó, le encanta ahora las eliminatorias, que le sirve, porque a la gente le interesa eso, le sirve los títulos interinos. A la televisora, pues, son campeones. Ahora fíjate el caso de Perdón, perdón, Samson, pero hay que ver los contextos, ¿no? Es decir,
no son todas las situaciones iguales de los títulos interinos. Yo he criticado los títulos interinos, sí es verdad, pero no solo el de David Benavides. He criticado el de Morrell, he criticado todos los títulos interinos cuando son dados poco menos que como un título marginal, un título para salir del paso y un título como ocurrió con Benavides, simplemente para beneficiar a Canelo Álvarez. O sea, No, no, no. digamos, le dieron a David Benavides aquello que no merecía, él merecía la oportunidad, incluso merecía la oportunidad cuando se la dieron a Gildirim. Todo fue una gran denuncia que hemos hecho. Todo lo que sucedió, que queda en la memoria y que menos mal que hoy lo podemos registrar, porque realmente lo que ocurrió allí fueron barbaridades en términos del Consejo Mundial de Boxeo, que terminó regalándole a Canelo Álvarez el título que ni siquiera lo disputó, porque realmente la pelea de Callum Smith lo sacaron, digamos, de una carpeta, bueno, este va también, fue una locura. Entonces yo creo que David Benavides fue víctima, así lo vemos nosotros, no por No, el no, título interino. no, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, el que se equivocó ahí realmente es Eddie Reynoso. ¿Viste? Eddie Reynoso, cuando estamos en México, se levantó y dijo que quería ir a pelear con el crucero. Y cuando dijo eso, me levanté yo y dije, bueno, si va a pelear con el crucero, no tiene que parar toda la división. Y Claro. ahí me dieron el título interino y en el mismo caso era el de Fundora. Y entonces, gracias a él, de la equivocación que él cometió, porque nunca se dio, pero me dio la oportunidad a mí, intencionalmente o no intencionalmente, de lograr en esa en ese momento dos campeones mundiales interinos en una convención que yo estaba muerto, que no había forma de lograr nada ni para Benavides ni para Fundora. Pero yo creo que traje nueva sangre al boxeo, especialmente con David y Fundora y Sebastián, de que es algo diferente, porque fue el boxeador más joven a 168 en supermediano y también Fundora casi 2 metros. Claro, claro, no, no, en eso estoy, obviamente que ha tenido un impacto, repito, desde lo mediático. Ahora, si nos apegamos a lo legal, si nos apegamos a posibles estatutos, si nos apegamos a derecho y además al sentido común, si en una convención que se supone cada palabra es un documento de una convención, pide para pelear en peso crucero Canelo Álvarez a través de su manager y la convención lo acepta. Eso no implícito no significa el hecho de que ya Canelo está dejando en receso su título y tiene que eso tener alguna... No abre la necesidad de que cuando él vuelva tenga que enfrentar al campeón interino como lo dice cualquier estatuto. Digamos, aquí hay algo legal que yo no entiendo que no ha sido cumplido. O sea, ¿estoy lo cierto o no? Porque el derecho debe existir dentro de un Consejo Mundial de Boxeo que hasta en su momento, por no respetar un título interino, lo llevaron a la justicia y tú muy bien lo recuerdas, casi lo mandan a la quiebra, cuando el caso Rochigliani. Entonces, si hay un derecho, ¿por qué no se lo cumplieron a Benavides? Bueno, en eso estaba envuelto yo también. Yo era el matchmaker de Roy Jones Jr. y yo Ya. fui a Alemania a Ajá. hablar en esa situación y ese tiempo estaba Universal, que era amigo de todos los promotores, pero también enemigos. Y también se la jugó a, que en paz descanse, a don José Suleimán. Fue totalmente injusto, porque de nuevo en ese tiempo había solamente HBO y muy poco Showtime. Entonces no había formato de pagar lo que ellos quisieran pagar, lo que ellos querían, y Exacto. tampoco llevarlo a Roy Jones a Alemania después de lo que le pasó en las Olimpiadas también. eh, Era ir si no noqueaba, no iba a ganar, porque yo creo que el peor país localista en el mundo entero es Alemania. Después Ahora, sigue Inglaterra. Sanson, pero evidentemente, más allá de todo lo injusto que haya, entrando para no entrar, digamos, en detalles profundos, que es muy interesante, ¿no? Una pena que el tiempo simplemente es muy escaso para eso, pero sin entrar en detalles profundos, el caso de Rochigliani abrió una suerte de jurisprudencia
que deja la puerta abierta para que mañana pueda pasar con cualquiera, ¿no? O sea, digamos, una injusticia se repite muchas veces dentro de la justicia gracias a que está ese antecedente. Entonces, en el caso de Benavides, que repito, lo sigo viendo, mirando como víctima en todo esto, debido al éxito de Canelo y a lo que empujan a Canelo y lo que significa Canelo en lo comercial, ¿no había alguna opción para que esa vez, digamos, se le diera la opción de que sí, lo enfrentara en algún momento del tiempo por llegar, que no llegó contra Canelo? No hubo esa ventanita. Yo creo que va a llegar dentro de muy poco, pero un título interino representa casi o igual que un título mundial económicamente. Uh -huh. Entonces el boxeador se queda tranquilo porque sigue ganando buen dinero. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Es cierto de que ser interino no es el total, pero a la vez es lo que le entra en el banco. Y las televisoras pagan casi lo mismo por un interino que uno regular. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a esperar que uno que tiene unificación, como las 35, las 47, las 54, ¿viste? Las 68, entonces, ¿cuántos años tiene que esperar de una organización a la otra? Tiene que esperar toda la vida y va a pasar lo que le pasó en el tiempo de antes cuando había un solo campeón y no Claro, existía nada. en este caso va mi mensaje a mis seguidores, ¿no? Digamos, voy a darle la derecha a Sanson en aquello de que un promotor, la primera obligación es hacerle ganar y llevarlo a los mejores planos a su boxeador. Independiente, digamos, estaría el público en segundo lugar, el trabajo de un promotor es ese. Entonces, estoy de acuerdo en ese aspecto, Sanson. Ahora, ¿qué pasa si Canelo pierde en septiembre? Digamos, cambia el rumbo de lo que se ha pensado para Benavides o no? Mira, yo como promotor jamás denunciaría o mandaría a la corte a ninguna de las federaciones o organizaciones porque sería morder la mano de quien te da de comer. Si no fuera por el Consejo Mundial de Boxeo en este caso, o la asociación, o la FIB, bueno, la OMB también, no existiría el bienestar para tantos y tantos boxeadores, incluyendo, imagínate, Canelo sin título cuando no era nadie. ¿Cómo se llegaron a conocer a Canelo? Porque se hizo campeón mundial, con un muerto, como a veces decís vos, con un bulto, que es horrible, pero igual lo decís. Vas a la No, yo no yugular. uso, perdón, yo no uso la palabra bulto, no uso la palabra taxista. Normalmente dentro de mi léxico, digamos, capaz que significa lo mismo, pero yo evito, inclusive cuestiono a quien dice Hablarlo. la palabra bulto, Sí, porque pero no es se lo puede, mismo. no se puede menospreciar lo que significa ser boxeador, ¿no? O sea, Exacto. yo la palabra bulto no la uso, eso es claro, Bueno, pero capaz que significa lo mismo de acuerdo a la mirada de quien lo haga. Por un tema que, profesional, de sí, respeto del idioma y de quien habla, obviamente no lo hago, ¿no? no, me di a explicar, yo estoy tan allegado a los mexicanos que me sale del corazón. Pero te quiero Sí. decir que vos decís, no, ese que no tiene forma de ganar o no tiene, que es lo mismo, viste, que ganó un título con don nadie. Más o menos, el hecho es de que si no habría sido por eso y por el Consejo Mundial de Boxeo, Canelo hoy no sería nadie. No, O por otra organización. yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me tocó dar una charla en la Universidad de Antioquia cuando una de las últimas convenciones de la Asociación Mundial de Boxeo. Y yo la charla la empecé porque yo estaba en aquel momento, en cierta manera, hablándole al funcionamiento. Yo siempre critiqué la manera en que los promotores manejan la comunicación pública y la imagen de los boxeadores, porque en aquel momento en el 2017 empezaban las redes sociales a tener fuerza. Y lo primero que yo dije fue que el boxeo se divide, tiene cuatro patas, ¿no? Tiene cuatro FIFAs. La AMB es una, el CMB es otro. Entonces, obviamente, a eso hay que protegerlo, ¿no? Independiente de los errores que cometen por adentro, que para mí son errores brutales, pero lo que termina de decirme Samson Lekovic, que esto es como el fútbol, ¿no? Lo que se habla en la cancha queda en la cancha, ¿no? Como que la intención es que los problemas del boxeo se resuelvan dentro del boxeo sin recurrir a la justicia, que es algo parecido a lo que hace la FIFA. La FIFA trata de resolver sus problemas internos dentro de la FIFA y le ha ido bien. Quizás el boxeo, si lo aplica por ahí,
les va bien. Ahora, mi pregunta, y la repito, es, ¿qué pasa si pierde Canelo? O sea, ¿cambia el panorama con Gennady Golovkin como campeón en 168? ¿Se abren otras opciones? ¿Cuál es en la mente de Samson? ¿Qué imagina que puede suceder? Conozco a Golovkin en las primeras peleas, lo vi en Panamá, cuando peleaba en Panamá. Eh, yo no considero que tiene chance de ganar. Y si pierde Canelo, el orgullo de él va a ser darse media vuelta y disfrutar de todo lo que ha conseguido y es merecedor porque yo no estuve, pero fue parte de un socio mío cuando peleó por primera vez, debutó con los otros 6 hermanos, 7 hermanos. El único que salió fue él, ¿viste? No quiero decir lo que dice el travieso Arce, pero, porque si no te vas a enojar, pero el travieso Arce dice unas cosas que no la puedo decir ahora, respeto a los hermanos, pero solamente de los hermanos uno a veces solamente es el que sale campeón y el que realmente sirve, ¿me entendés? Que llega al máximo. Lo hizo Canelo, eh, yo admiro a él, le han hecho una carrera muy linda, pero ahora se está equivocando, porque antes de la pelea hablaba de que quería ir hasta el peso pesado y el manejador Eddie Reynoso siguió cometiendo equivocaciones. Creo que fue, porque ya no me habla más, pero hicimos varios eventos en Guadalajara, me decía maestro, le habré enseñado algo, teníamos una amistad muy linda y se perdió por, ¿Por qué se por el perdió? boxeador. ¿Por qué? ¿Por el La caso de amistad. Benavides? Sí, porque le faltó el respeto a Benavides y llegó un momento que ya no podía, tenía que defender a mi boxeador y se sintió ofendido. Y la verdad es que todos los boxeadores son como mis hijos y los defiendo. Entonces, viste, se apagó esa llama de maestro y la comunicación se cortó total. Y es una pena porque lo estimo mucho como persona, viste, pero se está equivocando y a veces uno cuando uno llega a la cima, hay que mantenerla y respetar a los que vas en el camino subiendo escalón, escalón hasta la cima, porque cuando caes, esa gente no te va a respetar. Y yo, Samson, sí, Samson, pero digamos, vamos a hacer digamos, una puntualización, como un break pequeño para recordar algo. Canelo Álvarez es un buen boxeador, yo creo que nadie lo niega, ¿no? Y digamos, a fuerza de nobleza obliga a establecer el crecimiento que tuvo, la evolución que tuvo como boxeador, sí. Yo creo que a Canelo Álvarez hay un poco de una mala percepción en quienes están dentro del negocio, cuando dan digamos, con analistas como mi caso, que soy muy crítico, al hecho de que a Canelo no se le cuestiona ser bueno o mal boxeador, sino en la manera en la cual triunfó Canelo Álvarez. Ese camino sembrado de hechos anormales, como por ejemplo, y aquí sí recuerdo que una vez dije la palabra bulto, está en un título de ESPN cuando me referí, por ejemplo, al pobre Kirkland, la manera que lo llevaron a pelear, que salía de la cárcel, que estaba con problemas mentales y eligieron a un individuo que no estaba en condiciones de pelear. O como cuando trajeron a Callum Smith con 30 días simplemente para hacer el peso que llegó poco menos que cayéndose. Eso es lo que sucede, digamos, en la visión que tenemos, puede ser periférica o no, pero esa es la visión que tenemos de la carrera de Canelo Álvarez. Ahora, no sé, insisto con mi pregunta, imaginando, no entrando, digamos, gracias por los datos, ¿no? Porque, digamos, esta es una novedad, el hecho de que exista ese distanciamiento entre Lekuovich como empresa boxística con Reynoso, y se respeta mucho la visión de Lekuovich que tiene sobre Canelo, porque en definitiva es un promotor importante, y a Canelo se le ve desde varios ángulos, ¿no? Uno lo ve desde el lado del público, desde el lado de la afición. Ahora, si gana Gennady Golovkin, y esa es mi pregunta, ¿cambia el panorama total del boxeo? Digamos, ¿cambia las posibilidades que tiene hoy Benavides de empujar su carrera en las 168 libras? Eso es lo que yo digo. bueno, sí, para Benavides sería algo extraordinario porque tendría el título completo del Consejo. Para el boxeo sería trágico porque
pierde una de las mayores estrellas mexicanas, sacando, por supuesto, mi ídolo, Julio César Chávez, pero sacando a él, yo creo que es lo más grande que dio México y eso va a traer un bajón en nuestro deporte.